Hola, ¿cómo estamos? Estamos en otro café virtual. En esta ocasión tenemos un invitado, invitada de Uruguay. Tenemos a Laura Macchio, gerente de la empresa Aravan Labs, una empresa que ofrece servicios de laboratorio, pero también de manufactura de medios para análisis de laboratorios en diferentes ramas. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estamos también con Janet Luna y Francisco Garcés del TFC Colombia. Y pues bueno, la idea es conversar un Marcos, poco, Laura, sobre cómo impactó pues el tema del virus. Hemos tenido colegas de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, de España, inclusive conversando sobre el tema. Nos interesa oír las perspectivas de Uruguay, teniendo en cuenta que por las estadísticas es uno de los países que mejor le ha ido en el tema del virus, de la pandemia, de casos, de fatalidades. Pues cuéntanos un poco la realidad en tu país. Bueno, como nosotros decimos, no podemos cantar victoria todavía, hay que seguir haciendo mucho trabajo, pero sí, la evolución viene siendo muy Al buena. minuto Tenemos, 90, al minuto 90 del fútbol. sí, sí, además que nosotros alguna vez hemos ganado ahí en el último minutito, entonces más que nadie sabemos que calladito en la boca por las dudas, pero sí, se viene haciendo un trabajo muy prolijo, en el sentido desde la sociedad en sí ha colaborado mucho, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general la sociedad ha sabido responder a lo que fue un llamado de conciencia. En nuestro país no hubo en ningún momento una obligación de cuarentena, por ejemplo, pero sí una convocatoria a que la gente restringiera y se permaneciera en sus hogares. Se fomentó todo lo que era teletrabajo, se dio seguro parcial para los empleados para disminuir las horas presenciales, por ejemplo. Entonces eso aseguraba también tener un ingreso mensual y poder quedarse en sus hogares. Todo eso fueron políticas que se fueron adaptando poco a poco a la nueva situación. Algo muy importante que desde el inicio se cortaron las clases presenciales. Uruguay ya hace unos años tiene un programa en el cual cada niño tiene una computadora y desarrolló una plataforma para que los niños pudieran recibir educación desde allí, luego fueron los iniciales también y se extendió a jubilados, pero lo importante para el tema educativo que ya había una plataforma en la cual los niños pudieran seguir teniendo educación a distancia, si bien tuvo muchísimas cosas para aceitar, más salió a la luz en este periodo, también había una base sobre la cual poder apoyarse. No, pues es increíble, porque en otros países ni siquiera computador y peor internet. Entonces, ¿cómo eh, atiendes a una población así? Laura, me gustaría que nos comentaras el tamaño de la población de Uruguay, pues porque en América Latina tenemos esa variedad, ¿sí? Esa diversidad. Hay unos que son países con una población bastante grande, mientras que hay otros, como es el caso de Uruguay y Costa Rica, que tienen una población un poco menor. Entonces, pues, y sí, todo lo que tiene que ver con el acceso a salud, y ese tipo de cosas, para si nos puedes ilustrar al respecto allá en Uruguay. Bueno, nosotros somos 3 millones y poquito, y somos 3 millones y poquito desde hace mucho, o sea, nuestra población ha sido sumamente estática, tenemos muchos uruguayos fuera del país, también fue una preocupación y una ocupación traer a todos los uruguayos que quisieran volver al país, que estaban varados en otro lugar, se ha enviado aviones del Estado, lo que fuese, pero se trajo a los uruguayos que estaban fuera en esta situación. Y tenemos una distribución, o sea, mayormente concentrada en la ciudad capital y el departamento vecino al departamento de Montevideo, que es Canelones. Más de la mitad de nuestra población está concentrada aquí, que obviamente fue a donde inicialmente hubo los brotes más importantes, en donde tenemos la mayor densidad. Hay departamentos que no habían reportado casos o tienen reportes de casos muy bajos, y la situación más crítica al momento ha sido en la frontera con Brasil. De hecho, hoy en día tenemos un, eh, un foco allí para controlar, que se están tomando políticas particulares para ese departamento, y claro, como es una frontera seca, es muy difícil de manejar la gente que cruza de un lado a otro diariamente. Pero bueno, ha sido parte del beneficio, lo pocos que somos, no solo por un tema
densidad poblacional, sino también una estructura controlable y que fácilmente puede replicar políticas o medidas que se toman más a nivel central. Entonces eso permite una organización mucho más fácil. Y desde, obviamente, la industria de alimentos, por ser un sector esencial para la población, muy seguramente continuó trabajando, no tuvo ningún tipo de cierre. Pero como cuál ha sido el efecto más grande que ha tenido esta situación de pandemia en la industria de los alimentos uruguaya. Bueno, todo lo que son alimentos procesados, prontos para comer, ha disminuido mucho la venta, porque, como decíamos, al inicio se fomentó que las personas estuviéramos en nuestro hogar y se volvió más a la cocina casera. Mucha gente descubrió sus dotes de cocina, ya sea por aburrimiento o porque tenía... O como yo descubrió que no mismo. Yo al contrario, yo los he puesto en poco práctica en este tiempo, estamos con mucho trabajo, la verdad que cada día cocino menos, pero la gran mayoría, claro, al verse en sus hogares, Uruguay es bastante tradicional en eso, en la comida casera gusta mucho acá, se compra más que nada por necesidad, por el trabajo, porque uno está fuera de casa, pero ahí sí creo que hubo un impacto en ese aspecto. En demanda. ¿Cómo, perdón? En demanda, digo, de alimentos procesados. Sí, exacto. De hecho, algunas empresas de repente fueron las que tuvieron que reducir su plantilla de trabajo, no de manera permanente, pero sí utilizar este mecanismo que dio el Estado de enviar a seguro de paro por pocos días, por ejemplo, o enviar a seguro de paro parcial y que el empleado trabaje únicamente la mitad de la hora. Un aspecto que me había quedado pendiente de la pregunta anterior es que en Uruguay tenemos todos un sistema de salud que es gratuito y que promueve como lo primero es cuidar a la salud de las personas, ¿no? En cualquier situación, eso es algo que se ha visto reivindicado por todos nosotros en estos tiempos, sin duda. Y Laura, y cuéntanos un poco con tu empresa, ¿no? Cuéntanos un poquito de Araban Labs, cuando nació y todo, pero lo que hace ustedes y cómo entraron a un rol que tal vez no estaba pensado, pero que fue clave para esta respuesta. Bueno, nosotros tenemos una empresa desde diciembre de 2014 y tenemos dos líneas de negocios principalmente. Una es producir insumos de control microbiológico, producimos más de 100 tipos distintos de medios y caldos de cultivo prontos para usar, que en Uruguay ha hecho una diferencia porque antes que nos instaláramos, todo lo que se consumía era extranjero, entonces se dependía de importaciones, y brindamos además, la segunda línea de negocios es brindar servicios de control microbiológico. Entonces tenemos un fuerte relacionamiento con todo lo que es la industria farma, alimentaria, química, trabajamos con lo que son cervecerías, avícolas y demás, y también con salud humana. Y cuando comenzó toda esta situación empezamos a recibir mucha demanda y muchas preguntas y teníamos los kits para hacer los muestreos para luego hacer la detección de SARS-CoV-2. Entonces, rápidamente, como nosotros ya tenemos habilitación del Ministerio de Salud Pública para producir este tipo de insumos, desarrollamos lo que es el medio de transporte viral en tubo pronto para usar. Hoy en día estamos trabajando en la impresión de hisopos 3D para poder abastecer también principalmente al mercado nacional, y estamos patentando un dispositivo para poder controlar, para poder muestrear aire, pero que sea, nos basamos en los conceptos básicos de que sea bien sencillo y que cualquier persona pueda hacer ese muestreo. La idea es poder controlar habitaciones de hotel, ómnibus, escuelas y demás, enviar las muestras a los laboratorios para saber si estaba presente en esa muestra el virus. Laura, lo que nos acabas de plantear es bastante interesante, es decir, creo que muchos de nuestros países en América Latina tenemos la situación de que importamos medios de laboratorio, o la gran mayoría de ellos. ¿Qué tanto impacto crees tú que ha tenido esa capacidad o esa soberanía, si lo queremos llamar así, para el Uruguay en esta situación?
Sin duda que ha sido muy importante, no solo el aporte de nuestro laboratorio, pero hay muchos ejemplos de eso y muchos ejemplos de cómo se utilizaron plataformas y programas que ya existían. En Uruguay, por ejemplo, existe la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es una agencia que brinda fondos, son subsidios, son no reembolsables, para que emprendimientos que tienen un riesgo asociado en la idea que están desarrollando puedan impulsar esa innovación. Y también apoya a todo lo que es investigadores. Esa es la función de la ANI. Entonces, cuando comenzó todo esto, por ejemplo, la ANI hizo un llamado para que en Uruguay se puedan producir y desarrollar respiradores, para que se puedan desarrollar kits de diagnóstico por PCR, y ahora se está trabajando en un desarrollo de LISA, porque también todo lo que llegaba, por ejemplo, de serología, había muchas propuestas que venían al Ministerio de Salud Pública, pero no cumplían con las especificaciones necesarias para hacer kits utilizados seriamente. Entonces se prefirió poner fondos en que los investigadores desarrollen, esa investigación después se va a trasladar a las empresas para que puedan producir y para que puedan abastecer al país a través de ese programa. Me parece tan interesante esa parte, Laura, que a mí sí me gustaría ampliar, y es cuánto tarda más o menos un desarrollo de este tipo, y cuánto tarda la parte ya de validación y de puesta a punto para que esté realmente en el mercado, para que llegue al mercado. Bueno, por ejemplo, la experiencia con el kit de PCR en Uruguay fue muy rápida. Los investigadores del Instituto Pasteur trabajaron de manera muy ágil y desarrollaron un kit ya a mediados de febrero, un poquito más avanzado, pero ya venían trabajando en el tema. Entonces, cuando ya comenzó acá la parte, digamos, de toma de medidas de mayor importancia, ya se estaba pronto como para iniciar a validar. Entonces eso fue de manera muy ágil que se pudo trabajar. Y ahí también funcionaron muy bien lo que es la articulación entre la parte académica y el Ministerio de Salud Pública, que no es algo que siempre se ve de manera ágil en nuestro país. Esta vez funcionó muy bien, el Ministerio de Salud Pública enseguida evaluó, dio su respaldo y comenzaron a hacer las validaciones y trabajando a la par. Eso fue fundamental. Y bueno, ahí hubo toda una transferencia de conocimiento para después empezar a producir, y es lo que se viene utilizando en el país. Eso permitió llegar al objetivo de 1000 tests por día, que para nuestra población, como decíamos, de 3 millones de habitantes, es un muy buen número. ¿Qué costo tiene? ¿Cuánto vale la prueba? Yo ahí no quiero decir algo incorrecto. Tengo entendido de que como los fondos vinieron de ANI, para Uruguay eso tiene un costo totalmente disminuido. Pero es lo que tengo entendido, como es mi empresa, por ejemplo, está representando estos kits fuera del país para exportarlos, pero nosotros no fuimos quienes desarrollamos los kits de PCR. No es algo que tengo a ciencia cierta para darles, pero es lo que tengo entendido. Pensé que han tenido demanda de países de la región, ¿no? De varios países. Sí, y con los medios de transporte viral que nosotros estamos produciendo también, estamos en vías de exportación porque estamos definiendo, por ejemplo, los ingresos en los distintos países. Algo que hemos visto, por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán tenido la misma percepción en sus países, pero acá en Uruguay, en Argentina, en algún otro país con el que tenemos contacto, como que gente que no se dedicaba a comercializar insumos de control microbiológico o de diagnóstico, se volcaron a este negocio, por un tema de relacionamiento, porque vieron la oportunidad en el momento. Oportunidad de negocio. Exacto. Entonces, muchas veces hay un tema, explicar muchísimo más a ese intermediario cómo funciona, o sea, porque esto es una venta técnica y hay que tener bien claras las cosas para qué va a funcionar, qué solución real da. Y a veces hay un desconocimiento también del trámite interno que hay que hacer en cada país para registrar los productos y comercializarlos, porque, como decíamos, no es alguien, un intermediario que habitualmente se dedicara a hacer este tipo de negocios. Entonces, eso ha enlentecido la entrada en algunos países que
están como averiguando qué trámites hay que hacer para ingresar y demás, pero bueno, estamos en guía. Sí ha habido muchísima consulta y de muchos de los países que nos han consultado les llama la atención que Uruguay esté produciendo. Sí, Laura, pues, es que lo más interesante es que creo que, y me imagino que esa fue una de las razones por las cuales empezaron a producirlos, es que hay escasez de muchos tipos de materiales, no solamente desde los respiradores, las máscaras, las caretas, sino todo lo que es los insumos y para realizar las pruebas, ¿sí? Entonces, pues este desarrollo no solamente está satisfaciendo la demanda de Uruguay, sino que podría llegar a ser interesante porque y por eso la pregunta del precio, porque me imagino que al comparar precios directamente es posible que sea considerable el valor, la diferencia en el valor de un producto que ha tenido cierto tipo de comercialización, en que su cadena de proveedores hace que el producto tenga mayor costo, mientras que, de lo que entiendo, pues prácticamente ustedes desarrollan mucho tienen muchos de los insumos listos para poder desarrollar el producto. Exacto, sí, o sea, Uruguay se caracteriza por ser un país caro, nosotros no somos un país que sea económico, en parte porque somos una población muy pequeña y somos solo 3 millones para aportar impuestos. Entonces, sin duda que el mercado interno y eso hace que sea una economía de repente cara. Pero algo, por ejemplo, que siempre se reconoce, incluso en los países donde nos están consultando, es la calidad de Uruguay. En cuanto a ese tipo de productos, Uruguay se caracteriza en sí por ser un país serio, en distintos aspectos. Entonces, eso creo que sí hace una diferencia y una valorización diferente de los insumos que podemos proveer. Y Laura, en el tema de los pruebas de antígenos, porque esa ha sido la ley del revólver en toda Latinoamérica, de que en primer lugar, ¿qué utilidad le van a dar prueba de antígenos? De que la gente cree que es prueba de si eres positivo o no eres positivo, en realidad es si has estado expuesto o no, y hay que tener, si tomo una prueba, tengo que tener una decisión de qué voy a hacer si es positivo y qué significa si es negativo. Entonces, ha habido mucha confusión. Usted dice que están trabajando en un ELISA, ¿con esto están están siendo utilizados ya por la población o no? Porque No. los estudios con estas pruebas de antígenos se han usado más para medir hasta dónde ha llegado el virus en la población y varía mucho. Por ejemplo, acá los estudios que hicieron en España fue 5% nada más, en Suecia 7%, en Nueva York 7% promedio, pero en cambio en poblaciones susceptibles fue como 20%. Y en plantas cárnicas en Estados Unidos sabemos que están los números súper altos, 70, 80, 90% de la población ya expuesta. Entonces, para eso sí sirve, porque demuestran cuánta gente fue afectada por el virus, no necesariamente con síntomas. Entonces, ¿qué plan tienen para lo de las pruebas de antígenos, ya sea uruguayos o si son de afuera? Porque esa ha sido la confusión, con kits que no funcionaron, kits que tienen 40% de efectividad, entonces que no sirven para nada, porque si da negativo igual no sabemos si realmente fue negativo, y si da positivo lo mismo. Entonces, ¿qué acción han tomado en eso? Bueno, el país, o sea, a nivel país, se decidió de momento seguir utilizando PCR, porque se entendió que no era el momento para utilizar ese tipo de kits, porque la información que nos iba a dar no era la más relevante, pero sí se tiene pensado combinar con PCR en el momento que el Ministerio de Salud Pública entienda que sí puede dar una información relevante. Justamente por lo que tú dices, es que si no, no aporta demasiado y confunde. Para tomar algunas decisiones, con esa información sola no se puede hacer mucha cosa. Sí, por ejemplo, para los centros alimentarios, por ejemplo, para geriátricos, para centros de salud, para la población de los empleados de salud, en esos momentos sí, pero son para poblaciones confinadas, hacer estudios estructurados que permitan dar información relevante. Y ese es lo que el ministerio ha pensado, va por ese lado. Laura, un tema, dale Marcos, dale. no, le iba a preguntar sobre el tema de la población mayor.
Porque, por ejemplo, en Europa, España, Italia, fue mucho efecto en la población mayor. En Uruguay hay bastante poco. Sí, o sea, la mayor parte de los casos estamos por encima de los 70, 75 años. Ha habido algún caso particular menor, de entre 40 y 50, pero tenía algún antecedente que hacía una predisposición, como se ha visto en otros países. Ahora, por ejemplo, el foco que yo le estaba comentando en el departamento de Rivera, sí se ha visto que las personas infectadas tenían una carga viral mucho más alta de los demás casos que habíamos visto en el país. Entonces ahí también se está trabajando ya en poder secuenciar la cepa. Uruguay logró secuenciar ya varias cepas, se ha podido identificar cómo fueron las distintas entradas de Canadá o de España, o sea, pudo hacer esa trazabilidad a los distintos orígenes de los focos que hubo en Uruguay. Laura, ¿cómo ves tú las cosas un poco a futuro para ustedes como empresa y también un poco como país y sector de alimentos, que de alguna forma es su cliente más importante? Bueno, nosotros en Uruguay tenemos siempre la frase que somos suavemente ondulados. Para todo, incluso se ha visto mucho en redes, Uruguay, para la pandemia también suavemente ondulado. No tenemos, no somos como con picos así o cambios. Pero bueno, eso en este caso es algo muy importante. Siempre nosotros nos reímos de nosotros mismos, que somos como siempre chatos, siempre igual en todo. Y en este caso creo que eso es importante porque habla de estabilidad. Yo creo que obviamente ya se ha visto impacto económico por ejemplo, feriantes, o sea, el turismo sin duda que se vio lo más afectado, los feriantes y demás, que se han salido a hacer ollas populares, también donde se hizo un control y de manera disciplinaria, pero ha habido mucho apoyo solidario de la población en sí, porque ha habido familias afectadas económicamente, sin duda. Pero creo que desde lo económico, incluso que va a ser una crisis que se recupere relativamente rápido. Creo que desde lo alimentario y más allá de lo alimentario va a haber una conciencia aún mayor de controles microbiológicos con respecto a antes que sucediera todo esto. Y un punto cultural que creo que también va a cambiar en cómo se posiciona la ciencia. En Uruguay decías que ibas a estudiar ciencias y te preguntaban, ¿y tenés trabajo de eso? Era la primera pregunta que te hacía el tío, la tía, a ver si podías sobrevivir de eso, ¿no? Y hoy en día en la mayor parte de los programas salen jóvenes investigadores hablando de ciencia, se ha hecho ese contacto y creo que los científicos también, por lo menos en Uruguay, necesitan como llevar a la sociedad un mensaje mucho más llano, más sencillo de la utilidad que tiene la ciencia para cualquier ciudadano. Y creo que eso se ha visualizado mucho en esta pandemia y que va a cobrar otro posicionamiento. Nosotros, por ejemplo, en Facultad de Ciencias, después de lo que fue el genoma humano, hubo un ingreso, un impacto grande en lo que eran los ingresos de estudiantes a la facultad. Creo que después de esto también lo vamos a ver. De mayor jóvenes interesados en ciencias, con una curiosidad y un acercamiento desde otro punto de vista. ¿Y el tema pruebas en tu laboratorio, volumen de trabajo y todo, cambió dramático o igual, menos? Sí, nosotros tuvimos que adaptar una línea de producción nueva, que más que nada para los medios de transporte viral, implicó incremento de personal, adaptación en cuanto a maquinaria, flujo de trabajo, sin duda. Bueno, que desde ese punto de vista ha sido beneficioso para nosotros y sobre todo para la gente que trabaja, de que en momentos de que había una crisis o se avecinaba una crisis, nosotros dimos al 36% de nuestro personal le dimos aumento en cargos o promoción de cargo o aumento de salario, porque el equipo de trabajo es muy comprometido, hubo una respuesta del equipo de trabajo muy buena, adaptarnos rápidamente, y sin duda que si eso representa un beneficio para la empresa en ingresos, enseguida tiene que verse traducido a quienes forman parte. Aunque bueno, yo tuve la oportunidad de visitarles cuando estaban terminando recién el laboratorio nuevo, pues tenemos un proyecto con
con Laura y pues en tema avícola y salmonela, pero bueno, qué gusto escucharte, Laura, y saber que las cosas estén bien por Uruguay. No sé, Janet, Francisco, ¿algún otro comentario final? No, muchas gracias a Laura. Gracias, Laura. Muy interesante la conversación porque ha sido un tema enfocado a una perspectiva que no habíamos tratado y me parece muy interesante lo que nos compartió Laura de su experiencia desde Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. A ustedes. Gracias por la invitación y esperemos poder recibirlos, ni bien podamos empezar a hacer un contacto más fluido entre países, que si bien falta un poco hay que mantener la esperanza en eso, ¿no? Algo que los uruguayos extrañamos mucho es ver a los amigos, nosotros somos muy familiares y muy de amigos, y eso sí se extraña, y creo que ahí sí las secuelas emocionales son las que más va a tener que ir sanando la población en eso. Listo, hay que planear un asado pronto. Nos vemos. Pues, bueno. El mío vegetariano. Bueno, cuídate, te doy un abrazo. Que pasen lindo. Laura. Chau, chau. Laura.